Primera de Corintios capítulo 1, por favor, allá atrás, ayúdenme, siéntense, tomen su asiento, aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, leemos así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y la iglesia que va al cielo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Déjenme le leo en una traducción distinta para que podamos entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una locura, diciendo una tontería. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que tú tomes el control de una manera especial, de una manera poderosa, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a entender el mensaje de esta tarde, Dios. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que tú seguirás haciendo, gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que abras el entendimiento nuestro, que la sabiduría, Señor del cielo, se haga presente, Dios amado, en esta tarde. Sobre todas las cosas te pido que mientras predicamos tu palabra, Dios, venga, Dios mío, Señor, a ese mente y ese corazón, Señor, un deseo, Padre eterno, de búsqueda, Dios. Gracias, Dios mío, yo me escondo detrás de ti, Padre, y te pido que la presencia tuya se haga presente, Dios. Simplemente soy una vasija en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Tome su asiento. Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte a Dios. Es interesante analizar la escritura de cómo el apóstol Pablo hace mención acerca de ese sacrificio en la cruz. Pero quiero introducirme de esta manera porque el día de hoy, hermano, a nivel mundial se celebra la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo celebran? Déjeme decirle, amado hermano, que la resurrección de Cristo no ha sido en vano. Y esa resurrección se hace presente, se hace visible. La escritura nos enseña en en el primer capítulo del libro de los Hechos, que Jesús dice que resucitó y se manifestó 40 días y 40 noches con pruebas indubitables. El evangelista Lucas nos hace, hermano, un recuento de las cosas en las cuales el Señor, hermano, se hizo presente. Cuando vemos, hermano, la escritura nos damos cuenta, aleluya, que en el momento de él resucitar dice que se le presenta a María, aleluya, como la primer mujer a la cual se le presenta el Señor resucitado. La escritura nos enseña que dice que Jesús, hermano, en el momento que estaba resucitando, aquel estremecimiento, hermano, se hizo presente y la roca fue movida. Es interesante ver, hermano, que en el momento que Jesús se presenta a sus discípulos, hermano, también de la misma manera en la resurrección. Constantemente vemos las escrituras, aleluya, que camino a aquellos hombres, hermano, en aquel camino también Jesús se le presenta ya resucitado. Y constantemente vemos en la escritura lo que representa la resurrección y de la manera, amado hermano, en que Dios, aleluya, empieza a trabajar y empieza a obrar en la vida de aquellos que aman a Dios sinceramente.
Quiere decirse, hermano, que la resurrección era importante y se hizo presente y se manifestó. El libro de Corintios nos enseña que Jesús dice que, hermano, se le presentó a más de 500 personas y también incluyendo a Jacobo, el hermano de Jesús. Quiere decir, hermano, que Jesús al momento de resucitar y presentarse, hermano, a la gente, a los hombres, tenía un propósito de manifestar que realmente Él era el enviado. Recuerde que la gente no creía en Él. Sin embargo, con la resurrección o por medio de la resurrección, Jesús manifestó que realmente era el enviado de Dios. Es por eso, hermano, que ese sacrificio no tiene que ser en vano. Es por eso, hermano, que el sacrificio en la cruz del Calvario nos lleva a entender entonces que realmente, hermano, la predicación del evangelio nos lleva a traer una convicción real de lo que Dios hace presente y de lo que Dios manifiesta. ¿Está conmigo? Y déjeme decirle, hermano, que cuando yo analizo la escritura me doy cuenta lo que representa la muerte de cruz. La muerte de cruz, hermano, representa algo poderoso para el hombre y para la mujer que realmente quiere, hermano, conocer lo que representa Dios en la vida personal. Por eso algunos adoramos de una manera distinta, aleluya. Cuando Dios, hermano, ha impactado nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro comportamiento, hermano, ha sido transformado y cambiado por tan solo conocer el poder divino de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, déjeme decirle que ese sacrificio en la cruz, hermano, cuando lo analizo a través de la palabra, me doy cuenta que el sacrificio de la cruz había mencionado ya, hermano, bajo el imperio persa hace muchos, hermano, años atrás, antes de ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando yo analizo, hermano, la historia acerca de ese sacrificio, me doy cuenta que los persas primeramente practicaban esto, aleluya. ¿Para qué? Para aquellas personas que eran criminales, aquellas personas que eran delincuentes, aquellos hombres y aquellas mujeres que posiblemente se comportaban de una manera equivocada, algunos asesinos, algunas personas, hermano, que eran, de una banda delictiva, y ahí, hermano, ellos llevaban, hermano, entonces esa maldición de ir a la cruz y ser sacrificados. Muchas de las veces esas personas no necesitaban ser clavados en una cruz, sino tan solo ser amarrados de una manera, hermano, en que su cuerpo, hermano, no pudiera tener una respiración y que el aire no pudiera llegar a los pulmones. Es por eso que encontramos a Cristo, hermano, en ese sacrificio, hermano, de una manera, hermano, tan especial como si fuese una cruz. Pero déjeme decirle, hermano, que mientras los persas practicaban ese sacrificio en la cruz, hermano, manifestando entonces que las personas que estaban en esa cruz eran personas que merecían ese sacrificio, me doy cuenta de algo, aleluya, que dentro, hermano, de la historia, hermano, de nuestra iglesia, desde la historia del antiguo pacto, hermano, Deuteronomio nos enseña, aleluya, que eso ya estaba profetizado, que el día, hermano, de mañana nuestro Salvador iba a estar en un madero crucificado. ¿Está conmigo? Eso representa y quiere decir entonces, aleluya, que aunque los persas practicaban esto, el día de mañana los romanos iban a tomar, aleluya, lo que los persas hacían para manifestar realmente quién era Cristo. Los romanos querían poner a Cristo como una persona delincuente, como una persona mala. Sin embargo, nosotros sabemos, aleluya, que después de ese sacrificio en la cruz del Calvario, el Cristo al cual yo sirvo se iba a levantar de entre los muertos y que la tumba iba a estar vacía, aleluya. Es por eso que mientras adorábamos a Dios con el viento de gloria, con la presencia de Dios, aleluya, eso me pone en la mente, aleluya, el momento que hubo un estruendo en el día del Pentecostés, aleluya. Pero sobre todas las cosas también cuando Cristo estaba resucitando hubo un estruendo, aleluya. Es que cuando hay un estruendo de parte de Dios, aleluya, las cosas que están alrededor tienen que ser estremecidas, aleluya, por el poder genuino de Dios. Y entonces el Cristo que estaba crucificado y que estaba en la tumba se tiene que hacer presente en la vida nuestra, aleluya. Ese sacrificio en la cruz del Calvario no ha sido en vano hasta la actualidad y hasta nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando analizamos la escritura me doy cuenta entonces, aleluya, que aunque los persas practicaban ese sacrificio, los romanos, hermano, tomaron, aleluya, aquel ejemplo, aleluya, y empezaron entonces a actuar de la misma manera. Ahí en ese sacrificio de las tres cruces, hermano, podemos encontrar a dos ladrones que estaban alrededor de Jesús, aleluya, como delincuentes.
A esos hombres podemos tomarlos como verdaderos delincuentes que habían cometido una falta y que ellos merecían realmente estar en esa cruz. Sin embargo, ahí en medio había un hombre, aleluya, que usted y yo conocemos la historia, que era el hijo de un hombre llamado José, el hijo de un carpintero que no había cometido ninguna falta, pero que sin embargo el hombre religioso quería ponerlo en la posición esa para hacerlo pensar a la gente, al mundo, que él era un delincuente. Pero déjame decirte que lo que el mundo, aleluya, está señalando y lo que el mundo critica, déjame decirte que Dios lo va a utilizar para honrar su precioso nombre, aleluya. Que aunque la gente lo quiere dejar en mal, yo puedo decir, aleluya, que al final del día el que está en medio, aleluya, de esas cruces es el que resucitó, aleluya, el que me salvó y el que me rescató. Hoy cuando miro a la cruz no lo veo como un simple simbolismo. Cuando volteo a la cruz no lo veo como si fuese un amuleto, aleluya, para que el diablo huya, para que el enemigo corra. Cuando voy a la cruz no lo volteo a ver como algo insignificante. Cuando veo la cruz me recuerdo, aleluya, porque eso me ayuda a conmemorar y a recordar que en esa cruz ya no está el Cristo que crucificaron. ¿Sabe dónde está? Dice la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Quiere decir que Él no está muerto. Él se levantó de entre los muertos, aleluya, y está en este momento intercediendo por nosotros. Cuando tú voltees a ver la cruz, no veas a la cruz como un amuleto, aleluya, que te puede salvar. La cruz no te salva. El que te salva es el que se levantó de la muerte, aleluya. Ese es el Cristo resucitado. Por eso cuando analizo, hermano, el contexto histórico, me doy cuenta que el apóstol Pablo hace mención, aleluya, acerca de lo sucedido, porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La otra traducción dice, la otra traducción nos enseña y dice que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Por eso constantemente cuando hablamos de la salvación estamos mencionando y estamos diciendo, aleluya, que el único que nos salva se llama Cristo. El único que nos puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. El único que puede hacer algo en tu vida, aleluya, no es el pastor, no es el líder, no es tu hermano el que está al lado, no es el psicólogo, no es el médico, es Jesús de Nazaret, aleluya. Porque déjame decirte que la tumba está vacía, y si la tumba está vacía quiere decir que Él no está muerto, Él está vivo, aleluya, y se mueve de una manera poderosa. Por eso puedo sentir su presencia, por eso puedo decir que Dios realmente se hace presente. Por eso es tan interesante analizar y darnos cuenta que la cruz entonces nos lleva a un estado distinto de pensamiento, aleluya. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que esa cruz fue un instrumento más utilizado en aquel tiempo como un instrumento de maldad y de crueldad. Y le aseguro que la gente cada vez que veía, hermano, a los romanos venir y eran delincuentes, tenían que esconderse porque ellos no tenían escapatoria, sino que al momento de ser presos tenían que ser llevados a la cruz, aleluya, a crucificarlos, y los crucificaban y los presentaban delante de la sociedad como los malditos, aleluya. Pero déjame decirte algo tan lindo, que aunque el mundo, aleluya, y aunque los romanos quisieron depositar a Jesús como una persona mala, hoy cuando nosotros vamos al Gólgota, cuando vamos al Calvario, cuando vamos a ver aquella imagen, aleluya, yo no sé lo que produzca en tu vida, pero para mí produce algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando voy al Calvario y cuando veo la cruz de Cristo, hermano, mi corazón se llena de compasión, aleluya, que me llena de amor. ¿Sabe por qué? Porque el hombre más humilde estaba en ese madero, ese hombre tan humilde fue el que dio la vida en la cruz del Calvario por tus pecados. Ahora déjame decirte algo, cuando tú vas a la cruz y ves la figura de Jesús, aleluya, cómo la representan en este tiempo, yo quiero decirte que mi Dios no era de esa manera. Mi Dios sigue siendo poderoso, aleluya. Mi Dios sigue siendo un Dios sublime, aleluya, un Dios supremo en el cual pongo mi confianza y digo, es que tú eres mi Salvador. Y aunque la sociedad quiso depositar a Jesús, aleluya, como un maldito,
Déjame decirte, aleluya, que hoy nosotros podemos decir, no, es que ahí está, aleluya, el Hijo de Dios, el que dio la vida por causa de nosotros. Por eso ayer escuchábamos las 7 palabras en la cruz del Calvario, y cada una de esas nos lleva a darnos cuenta que el único, aleluya, que pudo expresar palabras tan poderosas, aleluya, era Jesús de Nazaret. Te aseguro que tú buscas la mejor palabra para darle a alguien, pero nunca se va a comparar a lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Bendita sea la gracia de Dios, aleluya. Hermano, ¿cómo puedes tú, aleluya, expresar una palabra como la que Jesús dijo? Consumado es, hecho está, entregué la vida a causa de mis hermanos. No la vamos a encontrar en ningún lado, pero esa era una expresión de amor para su iglesia, para su pueblo. Cada gota que se derramó, hermano, en aquel lugar era una expresión para decir, con cada una de estas gotas yo voy a salvar a la humanidad y voy a quitarle el pecado original para redimirlos y estar, hermano, ay Dios mío, redimidos dentro de la posición en la cual representa la Escritura. Es decir, es que el Dios al cual yo sirvo dio la vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Usted se imagina esa expresión de amor, aleluya, porque tu mejor compañero te puede decir te amo. Tu mejor amigo te puede decir te amo, tu esposo te puede decir te amo, tu esposa te puede decir te amo, pero Cristo te lo está, aleluya, enseñando a través de ese sacrificio, aleluya. Que los dichos se queden ahí, pero la expresión de Cristo, aleluya, con el ejemplo me lleva a decir realmente, Él me amó, aleluya, como nadie me ha amado. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la cruz representa, aleluya, hermano, para aquellos hombres un llavero, hermano, que los lleva a contender contra el cristianismo. ¿Está conmigo? Es un instrumento de crueldad y de maldad. La cruz, hermano, representa entonces un sacrificio para aquellas personas que no merecían la salvación o que no merecían una segunda oportunidad. Pero cuando veo al apóstol Pablo, me encanta, aleluya, lo que él expresa, aleluya, porque esto es locura, aleluya, para aquellos que vamos al cielo. Esto parece locura. ¿Cómo puedes decir que ese sacrificio me lleva, hermano, a la salvación, a la vida eterna? Es que es el problema que no se ha entendido, que no es la cruz, sino el que estaba en la cruz. Ese es el problema que no se ha entendido, que el acto más honroso de Jesús en esa cruz es la que me va a llevar a la salvación, aleluya, y poder estar ahí juntamente con Él y verlo cara a cara. Alguien conmigo en esta casa que pueda adorar a Dios y decirles que Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Es que cuando analizamos la Escritura, hermano, podemos entender realmente que ese mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece, hermano, para aquellas personas que no lo aceptan, como una locura. Porque hay personas que realmente no creen en ese sacrificio. Y hay quienes le han quitado la deidad a Dios. Y recuerde una cosa, que la Biblia nos enseña que Él estaba 100% divino y 100% hombre, que esa es otra historia que después se la platicaré. Pero déjeme decirle algo, que realmente el Cristo resucitado, la Biblia dice que se despojó de su gloria, vino a este mundo, hermano, y habitó en medio de los hombres, aleluya. Y déjeme decirle que Él sentía dolor, Él sentía tristeza, Él sentía aflicción, Él sentía agonía, pero también tenía una compasión interna por los suyos. Por eso que cuando alguien se está apartando del propósito de Dios, le aseguro que la presencia del Espíritu Santo está hablando con el individuo, con la mujer, con el hombre, y le deja saber: no te alejes, no te vayas. El Espíritu Santo se entristece cuando ve que alguien ya no tiene el deseo de amarle, cuando alguien ya no lo puede respetar como antes lo respetaba. Le aseguro que el Espíritu Santo se entristece. Pero yo quiero dejarte saber algo, que este, hermano, sacrificio nos lleva
lleva nuevamente a tener un encuentro divino con Dios, aleluya, y poder decir que aunque yo soy una persona que se equivoca, el que estaba en la cruz me ayuda a nuevamente acercarme a su presencia y nuevamente puedo sentir esos frutos, aleluya, y ese revestimiento y esa presencia divina de Dios que me abraza, que me envuelve. Y ya cuando yo me sentía seco, decía la predicación del viernes, aleluya, solamente con la presencia de Dios nuevamente puedo sentir los ríos de agua viva, aleluya, que brotan por mi ser. Y cuando yo me estaba secando y cuando me estaba muriendo, déjeme decirle que la presencia divina de Dios, aleluya, que fue derramada para los suyos, entonces nuevamente puedo respirar y decir: es que todavía tengo hálito de vida, todavía tengo vida, por lo tanto todavía puedo levantar mi alabanza y mi adoración al Rey de los Reyes, al Señor de los... Habrá alguien en esta casa que tenga vida en esta tarde y que pueda decirle: Dios, es que yo respiro porque tú me diste vida, es que yo todavía estoy de pie porque tú me permitiste, aleluya, tener vida. No estoy en la mejor condición, pero tengo vida. Habrá alguien que pueda levantar, aleluya, su alabanza, su adoración y decirle: Dios, todavía tengo vida. Estos hombres que constantemente eran sacrificados en esa cruz, ellos no podían pasar más de 24 horas crucificados. ¿Por qué? Porque posiblemente el cuerpo, hermano, en aquel tiempo se podía descomponer tan rápidamente por el calor que existía en aquel lugar. Otra de las cosas que posiblemente dicen los historiadores, aleluya, que las aves de rapiña y las bestias de los campos, hermanos, salían de los lugares para comer la carne, el cuerpo de la persona que estaba en el madero por la sangre derramada y por la descomposición que estaba sufriendo, aleluya. Y posiblemente, hermano, sea cierto, aleluya, pero déjame decirte una cosa, que la Biblia me enseña que había una mujer llamada, aleluya, Rispa, que estaba en la cumbre y que estaba, hermano, cuidando, velando a sus hijos que habían sido sacrificados en aquella cruz. Y la Biblia nos enseña y dice que estuvo por más de medio año en aquel lugar, aleluya. ¿Sabe de qué manera? Cuidando aquellos, ay Dios mío, aleluya. Y déjame decirle que la Biblia dice que ella por la noche dice que con el manto sacudía a las bestias del campo y a las aves de rapiña por el día para que no bajaran, no descendieran a comer, aleluya, la carne de sus hijos. De tal manera que la Biblia, hermano, me ofrece entonces un entendimiento para darme cuenta que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene una representación más poderosa, porque nada podía tocar el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, hermano, que hubieron cuántas horas, aleluya, de oscuridad, y en medio de esa oscuridad el cuerpo de Cristo estaba en esa cruz, de tal manera que los milagros se pudieron manifestar aún estando Jesús en la cruz del Calvario. Ese milagro de las horas, aleluya, en oscuridad, hermano, los historiadores no saben cómo pudo pasar, pero yo sí sé cómo pudo pasar, porque el que creó todas las cosas se llama Jesús. No fue la ciencia, no fue el Big Bang, fue el Cristo resucitado que pudo oscurecer, hermano, todo en aquel momento, aleluya. Algunos dicen que posiblemente las huestes de los demonios empezaron, hermano, a surcar los aires de tal manera que dice que era una tempestad, aleluya, tan oscura que había cubierto la claridad, y todos los demonios estaban en la expectación, aleluya, de ver al Cristo morir y decir: hemos triunfado, hemos ganado. Pero no sabían, aleluya, que cuando viene el estremecimiento del poder divino de Dios, aleluya, lo que está oscuro vuelve en claridad, aleluya, y empieza a alumbrar la luz de Cristo. El rayo de esperanza empieza a salir del cielo hacia la tierra, y el velo se tiene que romper por la predicación, por la locura de la predicación, aleluya. Qué milagros, qué prodigios. El Evangelio de Mateo dice que cuando, hermano, Jesús muere, dice, hermano, que la tierra fue estremecida
los sepulcros dice que fueron abiertos, Dios mío, y las almas de las personas que estaban ahí, que habían muerto en Cristo, dice que se levantaron y estaban caminando. Pero déjame decirle que no era una alma penando como muchos lo dicen. No, es que Jesús le estaba mencionando y les estaba enseñando que todas esas almas iban a estar en la misma presencia de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para llevárselo arriba. Alguien conmigo en esta casa que pueda decir: es que Dios hizo milagros, hizo prodigio, hizo maravilla, aún en el sacrificio de la cruz. Y si esto a ti no te convence, no te preocupes. Te voy a hablar con una claridad más amplia. ¿Cómo puedes tú tener dos ojos o dos oídos o tener una huella digital que nadie tiene? ¿O cómo puedes tú tener un pensamiento que solamente le dices a tu mente que el dedo se mueva y el dedo se mueve? ¿Cómo puedes articular en todo tu cuerpo, hermano, los movimientos que todavía dice la Biblia que, hermano, todavía no dice la palabra, pero ya Dios la sabe? ¿Cómo, hermano, tú puedes caminar, aleluya, en el instante cuando el pensamiento está llegando? Ya sabes hacia dónde ir. Es que déjame decirte que la mente infinita de Dios, aleluya, es tan poderosa para revelar y enseñarnos que Él sigue siendo el autor y consumador de la fe. Él es el arquitecto de arquitectos, Él es el artista de artistas, aleluya, el que pudo plasmar, aleluya, todas las cosas que Él tenía dentro de sí, las podemos ver. Por eso el salmista dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, aleluya, obra de tus dedos, los cielos y las estrellas que tú formaste, digo, Dios, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria. Cuando yo veo los cielos, hermano, de color azul, yo digo: wow, es que el Dios al cual yo sirvo tenía, hermano, aleluya, en el pensamiento, lo plasmó, aleluya, porque Él es el arquitecto de arquitectos y cada color representa algo. Por eso en el tabernáculo encontramos el color blanco, encontramos el color rojo, encontramos el color azul, y cuando encontramos cada color tiene una representación. Cuando voy a la cruz veo que el color rojo está plasmado como la sangre carmesí de Cristo, aleluya, y eso me va a llevar entonces a darme cuenta, aleluya, que el arquitecto de los arquitectos realmente plasmó su obra maestra en la vida, aleluya, en este mundo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habrá alguien en esta casa que pueda adorar a Dios y decirle: Dios, gracias. Es que el arquitecto del cual, hermano, estoy hablando no es cualquier persona. No es cualquier persona. Por eso la gente se le hace locura. Y algunos dirán, hermano, como testificaba algún hermano, decía: es que ahí están locos, gritan mucho. Pero la expresión, hermano, de agradecimiento no es otra más que esta: un motivo de euforia, un motivo de agradecimiento, aleluya, porque antes estaba muerto en el delito y en el pecado, y el autor y consumador de la fe me miró, me limpió, me restauró, me levantó y dijo: aleluya, estabas perdido, pero yo te doy ahora vida. Alguien conmigo: ¿cómo no voy a agradecer a Dios? ¿Cómo no voy a exaltar su precioso nombre? ¿Cómo no voy a decirle: te amo, papá, cuando siento los ríos de agua viva? Posiblemente tú ya no le puedas dar gloria. Posiblemente, hermano, tus labios se han cerrado, como testificaba yo hace un rato, que una mujer me dijo: voy a cerrar tu alabanza, tu adoración, pero ¿sabe qué? Me levanté diciendo: gloria a Dios, aleluya. Oh, bendita sea tu nombre, Señor, porque mi alabanza no me condiciona, aleluya, a alguien o algo. Mi alabanza viene de lo interno y por lo tanto yo le alabo. Hago un paréntesis, sí. Gracias, Señor, por esa mujer, aleluya, porque son el motivo para tu crecimiento. Está conmigo, se me fueron 3. La muerte entonces del Hijo de Dios en la cruz del Calvario cambia para siempre el significado de la cruz. ¿Sí está conmigo? Usted no ve a la cruz como un amuleto, como que algo, hermano, le va a salir de ahí, lo va a ayudar.
El que le ayuda hasta allá. ¿Está conmigo? Entonces dele fuerte el aplauso a Dios. Porque si ese sacrificio entonces cambia el significado de esa cruz, ahora entonces déjeme decirle que hay una victoria para el hombre, aleluya. Porque la gente necesita ver algo para adorar. La gente necesita observar algo para adorar, para expresar su agradecimiento. Pero nosotros no necesitamos ver a algo. Nosotros necesitamos por la fe sentir que la presencia de Dios está en mi vida, sabiendo que Cristo está allá arriba, aleluya. ¿Sabe cómo puedo decirle? Porque la Biblia me enseña y dice que Él vino a este mundo y que se manifestó 40 días, 40 noches, aleluya, en esta tierra, manifestando que realmente era el enviado. Entonces yo lo creo, porque si algunos creen en los cuentos de hadas, ¿cómo no puedes creer en la palabra de Dios? Si algunos creen en Superman, en Batman, en Robin y en todos los héroes sabidos por haber de la tierra, ¿cómo no voy a creer en el héroe de héroes, Jesús de Nazaret? ¿Cómo no voy a creer en su palabra santa, aleluya, que me lleva a la salvación, a la que me guía en este camino de maldad? ¿Cómo no voy a creer en la santa palabra de Dios que fue plasmada en la escritura, aleluya? ¿Para qué? Para ayudarnos a salir del pensamiento que tenemos. Por eso mucha gente fue librada del suicidio. Por eso muchas personas fueron libradas, aleluya, del tormento de opresión demoníaco que recibían. Algunos estaban endemoniados y por medio de la palabra fueron libres. Alguien conmigo en esta casa. Algunos estaban enfermos y ¿sabe quién los sanó? La palabra de Dios, aleluya. Por eso dijo solamente aquel hombre, le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Dios mío, y aquel hombre será sano. ¿Por qué? Porque hay poder en Dios, aleluya. Hay poder. Oiga, qué locura es esta. Qué locura, hermano. Una locura tan grande que el apóstol Pedro, con la sombra, dice que los enfermos serán sanos. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces la obra de la cruz, hermano, cambia el significado de esa cruz. Y ahora podemos darnos cuenta que ese sacrificio realmente nos lleva a la vida eterna. Y que hoy estamos celebrando la resurrección y diciendo es que realmente ya Jesús no está ahí. Ahora déjame decirte algo. Si tú tienes un amuleto, aleluya, o tienes alguna cruz por ahí, hermano, no la veas, aleluya, como tu pensamiento te dice que la veas, porque terminarás adorando la cruz. Y la cruz no se adora, al que se adora es al que estaba en la cruz, aleluya. Tú no veas a la cruz como el motivo de tu salvación. Tú cuando veas a la cruz simplemente piensa y di: es que Jesús estuvo colgado en ese madero como si fuera un maldito, aleluya. Pero no era un maldito, era el Dios de los dioses, el Señor de los, el Rey de los reyes, aleluya, que se bajó de ese madero y que Él mismo dijo: yo pudiera haberle hablado a legiones de ángeles y viniera a mi ayuda, pero como Dios sigue siendo Dios, Él permite, aleluya, que pasara esto. Cambia tu pensamiento cuando veas la cruz. Respétala, hónrala, está bien, pero no la adores. ¿Está conmigo? Dios mío, herir los sentimientos de 2, 3, ¿verdad? Porque si tú la tienes, está bien, tranquilo, no pasa nada, ahí tenemos una. Pero no la vemos de la manera en que el hombre natural la ve. El hombre natural la ve, por esto dice Pablo, aleluya, el hombre natural la ve, aleluya, como un medio de salvación. La religión tradicional la pone en frente de los demonios, aleluya, para que el demonio salga afuera y está con la cruz. Yo no, el que va conmigo dice que va delante de mí, aleluya. Oh, yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Él es el que liberta al cautivo, al oprimido, el que le da alegría al que está triste, el que cambia el lamento en gozo, en baile y en alegría. Por eso le digo siempre: sonríale al Dios, aleluya, al que le dio vida. No estés triste, no estés amargado, no estés, hermano, cabizbajo. Honra a Dios, aleluya, porque hoy te dio un motivo de estar con vida. Abriste los ojos y lo primero que hiciste es respirar y darte cuenta que todavía estás vivo, porque Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros. Ay, Dios mío, qué linda es el mensaje de la cruz.
porque es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan dice que esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría, fíjese bien, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque hay una sabiduría animal, diabólica y terrenal que la Biblia nos enseña. Pero el significado de sabiduría terrenal dice que es un grado más alto de conocimiento. Y déjeme decirle que es bueno que tú tengas un grado alto de conocimiento, pero esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que es la pacífica. Alguien conmigo en esta casa, hermano, déjame decirte, por eso Pablo, hermano, menciona y dice que a través de ese sacrificio, la locura de la predicación de Cristo dice que va a destruir la sabiduría del hombre. El hombre se cree sabio en su propio pensamiento. El hombre se cree tener más sabiduría que todo el mundo, y esa sabiduría que no proviene de lo alto, aleluya, dice que va a ser destruida. El hombre más sabio, hermano, tendrá que caer humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo que la sabiduría que no tiene no es nada, que toda la sabiduría de Dios proviene de la palabra. La sabiduría del Señor, hermano, es la pacífica, aleluya. El hombre que no es pacífico tiene sabiduría terrenal. El hombre que no tiene la paz en el corazón, hermano, dice entonces que vive en angustia y en aflicción. Ay, ¿cuántos sabios hay aquí? Y dice que el conocimiento, dice que lo va a derrumbar. ¿Cuántos de conocimiento hay? Y sabe que el conocimiento dice que es el entendimiento. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, ¿para qué? Para entender ciertas cosas. Pero hay cosas que no puede entender el hombre. Por eso cuando tú estás en la batalla más dura y estás ahí, hermano, y no puedes salir, y estás ahí en agonía, en aflicción, y parece ser que esa batalla, hermano, es tan grande, tan inmensa, aleluya, y no puedes estar, hermano, no puedes salir y te sientes oprimido, pero de un momento a otro parece ser que el escenario cambia, y cuando tú ves, dices, es que esta batalla no era mucho. Es que déjame decirte algo, no es el conocimiento que tú tengas de esa batalla, es de la manera en que tú lo hagas delante de la presencia de Dios para decir: Señor, esta batalla es tan grande que yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer conmigo. El conocimiento de las cosas que tú tienes dice que van a ser derribadas, destruidas cuando tú piensas que eres mejor que alguien más o que algo más, aleluya. Y en este caso déjame decirte que Pablo dice: voy a derribar la sabiduría terrenal. Los hombres sabios de aquel siglo, hermano, déjame decirte que no se le fue revelada la palabra, sino que Jesús levanta el clamor y dice: te alabo, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios y a los entendidos de este tiempo, sino que se las revelaste a tus hijitos, aleluya. ¿Sabe quién? A los de limpio corazón, a los de corazón humilde, a los que están dispuestos a recibir la palabra, que aunque tienes sabiduría, te vuelves humilde. Aunque tienes el conocimiento y el intelecto de muchas cosas, te vuelves humilde. Ahí viene la revelación de Dios sobre tu vida, y entonces la sabiduría de Dios, la pacífica, viene a tu vida, porque ya no contiendes. Se me fueron todos ahora, se bajó el ambiente. Pero le voy a leer mejor lo que dice Santiago para que usted me ayude. Mire lo que dice Santiago, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Ahora, pregúntese, hoy más pregúntele que está al lado: ¿quién es el sabio y entendido de nosotros? Y mire, hermano, lo interesante, porque aquí nos vamos a confrontar, y no he terminado con la cruz, ni me he salido del tema, ¿ok? Para que usted no diga, porque se vuelve sabio, alaba. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Me voy a quitar los lentes para no ver a nadie. Pero cuando tu conducta no es correcta y no muestras la mansedumbre, quiere decir que no tienes la sabiduría de Dios. Cuando tu conducta, hermano, es de altivez,
de molestia, de enojo, aleluya. Déjame decirte que no, esa no es la sabiduría del cielo, porque cuando tú muestras sabiduría, aleluya, tú muestras, hermano, entonces la obra de Dios en tu vida. Ese sacrificio no fue en vano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo al morir dijo, es que yo quiero un pueblo distinto, yo quiero hombres distintos y mujeres distintas que me alaben y que me honren, aleluya, no por lo que ellos quieran recibir de mí, sino por lo que ya hice en la vida de ellos, aleluya. Tú no necesitas un motivo para adorar a Dios, tú necesitas solamente adorarlo, aleluya, porque Dios ha sido bueno contigo, aleluya. No necesitas el carro del año para levantar tu alabanza, no necesitas el empleo que tú quieres para adorarlo, tú necesitas adorarlo porque ya Dios te perdonó todos los pecados, aleluya, que tú y yo ya habíamos cometido, y hoy por la gracia y la misericordia nosotros somos salvos. Eso es ser manso y humilde de corazón. La Biblia dice, aleluya, que el Señor, hermano, fue a esa cruz y dice que no abrió su boca porque estuvo en mansedumbre, mostrando la sabiduría, aleluya, mostrando su actitud, mostrando su comportamiento. Cuando tú no muestras el comportamiento, entonces haces vana la cruz de Cristo. Dios mío, déselo fuerte al Señor. Porque yo no sé tú, pero Dios necesita ser honrado en esta tarde. Por eso el mensaje es la victoria en la cruz. Ayúdeme el pianista para levantar el ánimo a 2, 3, aleluya. Porque a veces, hermano, batallamos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, Dios mío, sigo paro. Si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, Dios mío, mire, si hay celos amargos y dentro de tu corazón hay contención, debes de tener cuidado, porque esa no es la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo nos está enseñando. Regreso nuevamente para romper un poquito el estado anímico. Por eso Pablo nos está diciendo dónde está el sabio y dónde está el entendido. Porque déjame decirte que Cristo en la cruz del Calvario destruyó la sabiduría del hombre, quitó el entendimiento del hombre que pensaba que era correcto. Eso quiere decir que no vamos a ser sabios en nuestra propia opinión, aleluya, sino que vamos a tener la sabiduría de Dios por medio de la cruz del Calvario. Cuando vemos la cruz del Calvario, entonces diré, es que Cristo, hermano, nos dio la victoria en la cruz, aleluya, y la arrogancia se fue, la altivez se fue, la vanagloria de la vida se fue, y todas las cosas que no pertenecían a Dios, sino que era la sabiduría terrenal, animal y diabólica, se tuvieron que ir, y la aleluya y la victoria en la cruz. Entonces puedo decir que Dios sigue siendo Dios. Por eso Pablo hace esa pregunta: ¿y dónde están los sabios? Y yo le pregunto, ¿habrá algún sabio entre nosotros? Algunos se creen sabios, que es diferente. Pero ¿habrá algún sabio y algún entendido de entre nosotros que no tenga a Cristo? Si hay alguno, déjeme decirle que entonces necesitamos entender que ese sacrificio nos lleva a la reconciliación con Dios. Y si hay alguno, que bueno, aleluya, porque ni los muchos libros que tú hayas leído te hacen tan sabio y tan inteligente, ni la mucha homilética, ni la mucha hermenéutica, ni la mucha teología te va a llevar a la salvación. Porque hay quienes, hermano, estudian para ser contenciosos, hay quienes estudian para mostrar la sabiduría que ellos poseen y la que tienen, aleluya, pero no tienen un corazón humilde, no tienen un corazón, aleluya, entendido, no tienen un corazón, aleluya, que derraman, hermano, ese corazón delante de la presencia de Dios, sino que quieren ser reconocidos, quieren ser vistos, aleluya. Y déjenme hablar un poquito más. Algunos que tienen la universidad, aleluya, y algunos que tienen carrera de igual manera, se sienten tan poderosos hablando en la tierra, pero déjame decirte que eso se termina, aleluya, no teniendo a Cristo. Es mejor tener el conocimiento, pero tener a Cristo en el corazón, aleluya. Eso te va a llevar a ser un hombre y una mujer humilde delante
delante de la presencia de Dios. ¿Qué es la locura de la predicación? La locura de la predicación es llevarte a entender que ese sacrificio no ha sido en vano. Por eso a veces no hay un cambio. Dios mío, ¿dónde está mi baterista? Se me durmió, creo. ¿Dónde están los sabios, los entendidos? Ahora, el lema del instituto es: no estudiamos para ser mejores que otros, sino que estudiamos para ser unos mejores servidores en la obra de Dios. Usted no se prepara para decir: yo tengo el conocimiento, yo tengo el título de reverendo, yo tengo el título de doctor, yo tengo el título del teólogo, aleluya, de este siglo y de este tiempo. Y si los tienes, qué bueno, pero muéstrame tu humildad, aleluya, con tu título. Alguien conmigo en esta casa, porque no son tus títulos, no es tu idioma el que tú hablas, no son los muchos lenguajes que tú posees, aleluya, no es eso. ¿Sabes dónde viene la humildad? La humildad proviene de Dios, aleluya. No se puede tener nada y ser humilde, aleluya, pero se puede tener todo y ser un arrogante también. Pero tú puedes tener todas las cosas y puedes ser humilde, porque esa humildad proviene del cielo. Y voy a rectificar algo, porque si no algunos dirán: entonces ¿para qué estudio? Hermano, el estudio te da sabiduría y entendimiento de Dios, para romper el pensamiento que muchas de las veces ha sido formado a través de los años. Y tú piensas que tienes una formación correcta. Y tú dices: es que a mí me crearon en este sistema, y en este sistema me dijeron, aleluya, que avivamiento es brincar, correr, saltar y hablar en lenguas. Y para mí eso no es avivamiento. Avivamiento es la expresión de fe que está dentro de mí, el deseo de seguir sirviendo a Dios. Y ahí en medio de eso entonces puedo adorar a Dios, puedo exaltar, puedo brincar, puedo correr, aleluya. Pero avivamiento, hermano, me gustaría que lo entendiese, que es la fe que tú posees, aleluya, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nos lleva a la sabiduría del cielo, aleluya, la que es pacífica. Dios mío, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, lo ha hecho. Porque el hombre sabio de este mundo dice: ¿cómo es posible que no encontramos algunas horas, aleluya, que están perdidas? Y los científicos buscan las horas que están perdidas. Y los científicos empiezan a investigar si se puede clonar a Jesús, aleluya. Y los científicos nos van y empiezan a investigar ciertas etapas, ciertas obras, ciertas cosas, y no encuentran nada. Porque Dios destruye la sabiduría del mundo de este siglo. Pero ¿sabe qué dice, hermano? La escritura me enseña, aleluya, que el Cristo al cual yo sirvo es un Dios poderoso, aleluya. Y que aunque el mundo, hermano, piensa tener el intelecto, yo quiero decirte que el creador del cielo puede ver a su creación y decir: es que todavía no has entendido que yo soy el que pone, yo soy el que quita, yo soy el que da, yo soy el que da vida y el que quita la vida. Yo soy el Todopoderoso. Y cuando los científicos van a investigar, no encuentran nada, hermano. Pero cuando los científicos van aquí, se dan cuenta que esas horas que estaban perdidas, que ellos no encuentran, están en la Biblia, aleluya. Alguien conmigo en esta casa. Los científicos dicen: oh, ¿por qué el día está más corto? Algo está pasando, el ambiente está cambiando. Es que los científicos no entienden que todo está escrito en la escritura, en la palabra, aleluya. Cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que Josué dijo: detente luna y detente sol. Y por el lapso de tiempo que se paró, los científicos no encuentran dónde está, aleluya, la
consecuencia, pero cuando llegan a la escritura dicen, es que hay algo más poderoso en este mundo, en esta tierra, que puede hacer las cosas. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Dios, aleluya. Por eso Job dice que Dios colgó la tierra, la esfera de la tierra, en el espacio. ¿Sabe quién lo hace? Lo hace Dios. La locura de la predicación. ¿Qué más puede contender el hombre si Dios sigue siendo revelado a través de los siglos y de los siglos? Por eso cuando al Señor lo expusieron en aquel madero y en aquel lugar, el mundo los veía a esos tres que estaban ahí de la misma manera, como delincuentes, como personas que necesitaban estar ahí. Por eso cuando encontramos, aleluya, lo que Jesús estaba haciendo en la cruz con las 7 palabras, el hombre que estaba a un lado, aleluya, le dijo, de cierto te digo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué? Porque aunque la gente los veía de la misma manera, el hombre que estaba al lado no lo veía de la misma manera, sino lo que veía, aleluya, era un hombre en el cual podía adquirir la salvación. ¿Cómo ves tú a Cristo, aleluya, a través de tu vida? ¿Cómo puedes ver, aleluya, ese sacrificio a través de tu vida? ¿Realmente, aleluya, lo ves como el Dios de dioses o simplemente lo ves como un evento más? Aleluya, no. Déjame decirte que Dios se busca a diario. Se busca el lunes, se busca el martes, se busca el miércoles. Al Señor, hermano, se le adora siempre. No solamente en Pascua, siempre. Estoy terminando. Por eso Corintios nos enseña y dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte, aleluya, es el pecado. Y ese pecado te lleva entonces a la separación por la ley que había sido establecida. Porque Deuteronomio nos enseña y dice, aleluya, que en algún momento Jesús va a sufrir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y es ahí entonces donde yo entiendo lo que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál ha sido lo que te está acusando? Yo no sé si alguien puede entenderlo, pero yo quiero dejarte saber que ese sacrificio no ha sido en vano, aleluya. Déjame decirte que ese sacrificio no ha sido en vano. Dios se sigue revelando, se sigue manifestando, Él sigue hablando audiblemente, Él sigue rescatando al más perdido, Él se sigue glorificando de una manera tan poderosa, aleluya, que el hombre natural no lo puede entender, ni aún con toda la sabiduría del mundo puede comprender lo que Dios hace. Por eso que cuando tú chocas con la cruz, conoces, hermano, realmente la alegría. Termino con esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no tiene a Dios, escúcheme bien, voy a cerrar esto. Cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno no tiene alegría. ¿Está conmigo? Aparentamos estar contentos, aparentamos ser felices y aparentamos vivir una vida que supuestamente es de felicidad, pero le aseguro que por dentro el corazón llora. Le aseguro que por dentro los sentimientos están, hermano, oprimidos. Le aseguro que la sonrisa de ese hombre, de esa mujer, es una sonrisa que solamente finge estar contento, estar alegre. Porque cuando uno no tiene a Dios, hermano, realmente uno está vacío, uno está hueco, uno se está secando internamente, aleluya. Y entonces viene el pensamiento de suicidio, y vienen los pensamientos que te llevan entonces a estar, hermano, de una manera no muy buena de
delante de Dios, sientes la opresión, la ansiedad te está atacando, te sientes triste, te sientes afligido, sientes que nadie te ama, sientes que todo el mundo te señala, sientes que te mueres, aleluya, y el pensamiento de suicidio llega a tu mente y dices: me voy a quitar la vida, ¿para qué sigo viviendo en esta condición? Y la mente maquina cuando no se tiene a Dios. Pero yo quiero dejarte saber que cuando tienes ese choque con la cruz, algo tiene que cambiar en tu vida, algo tiene que suceder. La depresión se va, la ansiedad se va y viene la alegría de Cristo. Alguien que pueda adorar a Dios. Simplemente alaba. Uno puede adorar a Dios con libertad. Aleluya. Porque cuando tú te sientes oprimido y te quieres quitar la vida y dices: se terminó, porque no hayas la solución y tus acreedores están encima de ti, la economía está por los suelos y tú no ves la puerta. Pero cuando tienes ese choque con la cruz y recibes la salvación de Cristo, algo dentro de ti se produce distinto. Y algo dentro de ti empieza, hermano, a cambiar. Y empiezas a sentir los ríos de agua viva. Y empiezas a sentir la alegría, aleluya, que antes ya no tenías. La sonrisa, la carcajada vuelve a salir de tus labios. La mirada tuya empieza a cambiar. Y empiezas a sentir una alegría, y aunque tengas todos los problemas sabidos y por haber, ya no los ves tan grandes, porque hay alguien más grande en tu vida. Ahora ya eres una persona distinta. Ahora tienes todas las deudas, pero estás contento con el Creador del cielo. Ahora tu alma se regocija. Ahora tu alma se alegra, aleluya, de tener al Cristo resucitado, al que se levantó. Ay Dios, alguien puede levantar la mano al cielo y decir: cambia mi lamento en gozo, cambia mi alegría en baile. Porque eso es lo que Dios hace con el hombre y la mujer que reconoce a Dios. Ustedes están escuchando a la pastora decir, testificar, pero para el beneficio de algo o de alguien, vuelvo y testifico. Démele suavecito. En esos tiempos que ella no tenía a Cristo en su corazón, estaba en una opresión diabólica, en una depresión y en una ansiedad profunda que ni los doctores entendían en aquel tiempo. Estoy hablando de hace 18 años atrás, 20 años atrás. Y en esa opresión y en ese pensamiento diabólico, terrenal, animal, carnal, el enemigo le puso en la mente: quítate la vida y quítale la vida a todos tus hijos. Porque cuando el diablo habla, también te da la manera en que lo tienes que hacer. Bajo el testimonio de ella dice que ella preparaba todas las noches de la manera en que se iba a quitar la vida juntamente con sus hijos. Y dice ella, hermano, que cerraba todas las puertas, ponía paños por todos lados, hermano, ventanas, todo, para abrirle al gas e irse ella a acostar con sus hijos, para que al otro día, cuando se levantase, ya no iba a estar. Y constantemente era el plan que ella tenía, porque no tenía a Dios. La opresión sobre su vida, la ansiedad sobre su vida. Y el esposo, ni pregunte dónde estaba el esposo perdido. Y ella viviendo constantemente en eso. Y déjeme decirle que cada vez que ella iba a hacerlo, esta noche es, en su mente se aparecía algo y le decía: no lo hagas, porque posiblemente uno de tus hijos no muere y va a quedar mal de la mente.
y tú ya no vas a estar aquí, tú serás la culpable. Y ese pensamiento, esa voz constantemente, y era lo que le ocasionaba temor, lo que le ocasionaba miedo para no realizar el acto que ella iba a realizar. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque no se tenía Cristo en el corazón, porque no tenía la presencia divina de Dios, aleluya. Pero cuando vino Cristo, ay Dios mío, cuando vino Cristo y hubo un choque divino, aquel pensamiento se fue. Aquel espíritu que gobernaba su vida se fue. ¿Por qué? Por el sacrificio de la cruz de nuestro Cordero. Y sabe que su lamento se cambió en gozo, en baile, en alegría, aleluya. Ahora la presencia estaba sobre su vida. Ahora el Nazareno la gobernaba. Porque Dios, hermano, es lindo. Pudieras adorar a Dios por 30 segundos y decirle: Dios, cambia mi lamento en gozo, en baile, en alegría. Vamos, adora a Dios. Vamos, adora a Dios por 30 segundos. Que también la adoración cambia el lamento en gozo, en baile, en alegría. Vamos, ponte de pie y adora a Dios por 30 segundos. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba. Vamos, levanta tu alabanza, tu adoración. Alabacía más. Tenemos la victoria por medio de la cruz de Cristo. Vamos, lo demás es historia, pasado es pasado, adóralo. Vamos, adóralo. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche. Vamos, adóralo, 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 adóralo. Vamos, 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 adóralo. Dios va a empezar a quitar tristezas. Dios va a comenzar a quitar opresiones. Dios va a empezar a romper espíritus inmundos de la tiniebla, aleluya. Dios va a empezar a restaurar vida. La sonrisa volverá, la alegría volverá. Volverás a sentir a Dios como lo sentías. Volverás a disfrutar del evangelio de Dios. Volverás a levantar la mano al cielo. Vamos, adóralo. Dale gloria a Dios por tus hijos. Dale gloria a Dios por la familia, por el sacrificio. Dale gloria a Dios por tus nietos. Vamos. Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas.